¿Sabes qué es el cuento y cómo puedes crear uno? El cuento es una narración breve basada en personajes y hechos reales o fantásticos. ¿Cómo hacer un cuento? Primero vamos a recordar las partes del cuento y luego crearemos uno. El cuento se compone de 3 partes: introducción o planteamiento. Es la parte inicial de la historia donde se presenta la situación y a los personajes. Nudo o trama es donde se presenta el conflicto o problema de la historia. Es la parte más emocionante. Desenlace o final es donde se soluciona el problema y termina el cuento. Ahora vamos a crear un cuento. Primero, tenemos que decidir dónde sucede la historia y quién será nuestro protagonista. Para ello te presentamos preguntas claves que te ayudarán a elaborar tu cuento. ¿Cuál es el tema del cuento? ¿La honestidad? ¿El amor? ¿La envidia? ¿En qué lugar se desarrolla la historia? ¿En el bosque, en la selva, en una ciudad? ¿Cómo empieza el cuento? ¿Había una vez en un hermoso lugar? ¿O cómo iniciarías tú? ¿Cuáles son los personajes y cómo son? Si son personas o son animalitos, ¿cómo son físicamente? ¿Alto, bajos, moreno, blanco, negro? ¿Y cómo son moralmente? ¿Honestos, egoístas, envidiosos? ¿Cuál es el nudo o problema? ¿Qué problema hay en la historia? Y finalmente, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo termina la historia? Con estas sencillas preguntas podrás elaborar tu cuento y será tu primer borrador. Cuida tu ortografía y describe a cada uno de los personajes. Por último, te presentamos 4 imágenes que te pueden ayudar para realizar tu cuento. Éxito. Created using Powtoon.